Génesis capítulo 4, y la semana pasada recuerdan que leímos, sí, les voy a recordar Génesis capítulo 4, leímos los últimos versículos y leímos desde el versículo 16 al 26, y hoy con la ayuda de Dios terminamos hasta el versículo 24, y después más adelante, cuando corresponda una vez más a predicar el Antiguo Testamento, vamos a terminarlo completamente y empezar el siguiente capítulo, que es capítulo 5. Pero me gustaría que ustedes vayan guiándose con las Escrituras, porque ya lo hemos leído. Y la vez pasada, cuando leímos Génesis 4, del 16 al 26, les hice observaciones, porque lo primero, hermanos, cuando uno va al texto sagrado es, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos? ¿Qué dice? Y observar, que pedirle al Señor, Señor, ilumíname, ¿qué cosa está diciendo en sí? ¿Qué dice? Y después empezamos un poco más a profundizar, y es, ¿qué significa, Señor, esto? Entonces, el versículo 16, ¿recuerdan? Esto es continuación de cuando Caín mató a su hermano Abel. Ya hablamos mucho de eso, del asesinato, hablamos de la dignidad de la vida humana, pero aquí dice el versículo 16 que Caín salió pues de delante de Jehová. Recuerdan que fue el primer fugitivo, pudiéramos decir. Y algo interesante que dice, habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces cuando uno viene y lee, dice, pero ¿cómo está eso? Ya había una ciudad o una tierra que se llamaba Nod. Recordemos esto es muy importante comprender cuando vamos al libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí supongamos que tuvo un inicio, creó Dios a Adán, los animales, etc. Y pasaron más o menos 2000 años hasta Abraham, y después unos pocos años y apareció Moisés. Del principio de la creación a Abraham aproximadamente 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo hay más o menos 2000 años. De manera que, sacando las genealogías de Adán vivió 930 años, y viene uno trazando más o menos desde la creación de Adán hasta Cristo hay 4000 años. Y de Cristo hasta ahorita hay más o menos 2000 años. Por eso creemos, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, que la tierra es en realidad joven, no tiene millones de años. Recuerden que eso es lo que la evolución desesperadamente necesita para sacar a Dios y para decir que todo se creó así de pura chiripa nada más. Pero entonces, de la creación de Adán hasta Abraham, 2000 años, y unos cientos de años después apareció este personaje llamado Moisés. Moisés escribió el libro de Génesis, eso es lo que se cree, de acuerdo a los estudios, hermano. Entonces, Moisés no escribió esto cuando todavía andaba Caín huyendo en la tierra, ¿cierto? Sino Dios se lo reveló. Por eso esto es revelación directa de Dios, porque Dios es el que estuvo presente en la creación de Adán y Eva. Dios es el que vio todo el asesinato de Caín, de Abel y de Caín, a donde se fue, etc. Por eso Dios le reveló todo a Moisés, a su siervo Moisés. Moisés fue el que escribió todas estas cosas, inspirado por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando escribió Moisés la revelación de Dios, a Moisés, Dios le reveló de que Caín, cuando se fue fugitivo, anduvo y habitó en esa parte. Y aquí ahora Moisés dice la tierra de Nod, porque ya es algo del pasado, ya se está hablando, sí, esa tierra se le conoció como la tierra de Nod. Interesante, porque Nod significa peregrinación o exilio. Entonces lo que podemos ver es que a esa tierra donde anduvo Caín fugitivo, en peregrinación, en el exilio afuera, se le comenzó a llamar la tierra de Nod. La tierra de Nod, sí, allá en la tierra de Nod, pues se fue por la tierra de Nod, porque allá vivió Caín.
Cuando Dios se lo reveló a Moisés, entonces ya era algo conocido, en la tierra de No. Es muy importante entender esto. Versículo 17. Este es. Y conoció Caín a su mujer. ¿Cómo? Uno dice, espérense, ¿cómo? Si apenas está aquí, decimos Adán y Eva, y tuvieron a Caín y a Abel, y Caín mató a Abel. ¿Y dónde salió la esposa de Caín? Es una pregunta válida, es una pregunta legítima, pero interesantemente es una pregunta que los que resisten a la verdad de la palabra de Dios, los que no aceptan la Biblia, dicen, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Y yo no sé qué responderían ustedes. Ahí respóndete en la mente. Si alguien te preguntara, ¿de dónde o quién era la esposa de Caín? ¿Qué responderías tú? Ahí en tu mente estás respondiendo. ¿O qué te responderías a tus hijos? ¿Qué le responderías a tus hijos? Si dice, ¿quién era mamá, la esposa de Caín? ¿Qué le diríamos a nuestros hijos? ¿Qué le dirías a un evolucionista, a un ateo que dice, pero si nada más estaba Caín y Abel, y Caín mató a Abel, y estaba Adán y Eva? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Ok, respuesta sencilla. ¿Quién fue la esposa de Caín? Una de sus hermanas. O posiblemente una de sus sobrinas. Y tal vez dirán, ¿cómo va a ser eso, pastor? Bueno, de acuerdo a las escrituras, hermanos, toda la humanidad desciende de Adán y de Eva. No hay más. Los Adán y Eva fueron los primeros seres humanos. Y aquí, obviamente, la esposa de Caín era una mujer. ¿De dónde por fuerza vino esa mujer? De sus hermanas o de sus sobrinas, posiblemente. Al principio solamente existía Adán y Eva y empezaron a tener hijos e hijas. Génesis capítulo 5, ¿recuerdan? Génesis capítulo 5, versículo 4, ya lo hemos leído. Pero eso está después, pero entendamos la narración de Génesis, que no es así cronológico, sino que primero te describe el big picture de una manera general y después más adelante te dice de manera que, y empieza a explicar más detalles. Entonces, Génesis capítulo 5, versículo 4, y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años. ¿Y qué más dice la escritura? Y engendró hijos e hijas. Estudiantes de la Biblia creen que pudieron haber sido unas 70 hijos e hijas. 70, Adán y Eva, por todo lo que vivieron. Imagínense, hermanos, Adán vivió 930 años. Entonces tuvo mucho. Y acuérdense que la fertilidad de Adán y de Eva era los primeros seres humanos. No había nada de problemas genéticos. No había complicación de nada. Entonces tuvieron hijos e hijas, y entre estos hijos e hijas y sobrinos y sobrinas podemos también decir que entre ellos se fueron casando y formando sus propias familias. Así de sencillo. Pero es interesante, los ateos dicen, eso es incesto. Eso es incesto, eso es inmoral, la Biblia es inmoral porque promueve el incesto. Bueno, no tan rápido, pensemos en esto. ¿Qué es incesto? En el Wikipedia, en el internet, incesto viene del latín incestus. Incestus significa incasto o no casto. Esa es la palabra en sí, incesto. Y dice el internet, la definición dice, incesto es la práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos por consanguinidad, es decir, parentesco biológico y consanguíneo. Se califican como incestuosas en todas las culturas. Noten eso. Dice, a las relaciones sexuales entre hermanos, entre madres o padres y sus hijos, entre tíos y sobrinos, entre abuelos y nietos, y así todos los ancestros, con la línea de arriba, de donde viene uno, consanguíneos con sus descendientes. Aunque la consanguinidad es menor,
en muchas culturas se considera también incestuosa las relaciones entre tíos, primos y sobrinos. Acabo de ver en el internet, tal vez no sé si llegaron a verlo, hay un hermano que se llama Juan Valdés o Juan Valés, algo así, no sé, de España, un español, pero saca muy buenos videos y le hicieron esa pregunta, que si es inmoral que se casen primos el día de hoy entre primos. Interesantemente, la Biblia no habla cuando Dios le reveló a Moisés la prohibición de familiares de casarse. No dice que no pueden casarse primos y primas. Ahora, uno puede especular, y estoy hablando ya del día de hoy, pero me pareció interesante porque los comentarios de cristianos, todos decían, eso es inmoral y Dios lo condena, Dios lo prohíbe, etc. Es interesante, de acuerdo a lo que acabo de leer, hermanos, que en todas las culturas existe lo que se llama incesto. Todas las culturas consideran eso es malo, eso es inmoral, eso es incesto y no se debe de hacer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en todas las culturas? ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿De por qué todas las culturas, hermanos, dicen no se debe de casar entre familiares cercanos? ¿Saben cómo o cuándo el hombre decidió que entre familiares cercanos no se deben de casar? ¿Cómo lo decidió? ¿Cuándo lo decidió? Hermanos, la respuesta es a la pregunta ¿por qué existe incesto en todas las culturas? Porque Dios mismo fue el que prohibió las relaciones sexuales entre familiares cercanos. Esto es de Dios, esto es bíblico. En el Pentateuco, en el Éxodo, el Levítico, Deuteronomio, ahí está, es Dios diciéndole al ser humano, eso no se debe de hacer. Pero ¿cuándo lo reveló Dios? No desde Caín y Abel, ni desde Abraham, de 2000 años, sino después, cuando le dio la ley a Moisés. Entonces Dios lo prohibió. Al principio de la creación, Dios no lo prohibió. Y nosotros no le vamos a decir, Dios, te equivocaste porque es malo. No puedes decir eso. Escuchen, hermanos, Dios mismo antes de la ley lo permitió. Antes de la ley, el que se casaran hermanos y hermanas no era prohibido por Dios. Dios mismo permitió el casamiento entre hermanos y hermanas, o sea, familiares cercanos, para que la población mundial creciera y cumplir Dios sus propósitos. Así de sencillo, hermanos. Si creemos en el incesto, que está prohibido, es porque Dios, el Dios que nos creó, prohibió esas relaciones sexuales. Por eso es que creemos que existe el incesto, que está prohibido casarse el día de hoy. Apelamos a la Escritura. No, eso no, porque Dios dijo que no se debe de casar entre familiares así de cercanos. Pero ¿por qué lo creemos? Porque Dios fue el que lo prohibió. De manera que los ateos, los que no creen en Dios, los evolucionistas, no pueden acusar a nadie de los cristianos de incesto. Cuando hablan de Caín y Abel, un ateo no puede decir eso es incesto, eso está prohibido. ¿Por qué no puede un ateo decir y argumentar, eso es inmoralidad, eso es pecado? ¿Por qué no lo puede hacer un ateo? Porque no cree en la Biblia. Y es la Biblia el que prohíbe el incesto. Es decir, para que un ateo nos pueda condenar de incesto, tiene que aceptar la Biblia como verdad y como palabra de Dios. Si no, no puede. Porque él no cree en Dios. Entonces no cree en Adán, no cree en Eva, cree en el gorila. Y el gorila no creo que un día dijo, ¿saben qué? Ya no hay que casarnos changos y changas porque van a salir con problemas. Eso no lo hizo el gorila, el simio en evolución, hermano. Eso fue de Dios, de manera que los ateos piensen en esto cuando te digan, ese Caín se casó con sus hermanas, eso es inmoral, eso es incesto. Pregúntale,
¿por qué dices que es incesto? ¿Quién dice que es incesto? ¿Esa es tu opinión? ¿O de dónde sacaste eso? Y van a ver que se queda, pues sí. Es decir, para que si tú nos acusas de inmoralidad, tienes que creer en la palabra de Dios, porque es Dios el que dice que eso está mal. Ahora, si él no cree en Dios, para que él esté correcto, tiene que estar equivocado. ¿Escucharon? Para que un ateo esté correcto en acusarnos de incesto e inmoralidad, tiene que estar equivocado, porque tiene que aceptar que viene de Dios y él no cree en Dios. Entonces está equivocado, ¿cierto? De manera que, hermanos, es interesante que el día de hoy aún gente que no cree en Dios siente que no es moralmente correcto las relaciones sexuales entre familiares cercanos. ¿De dónde viene eso? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos dio conciencia, y Dios es el que dice: esto no más se debe de hacer, a partir de ahora eso está prohibido. Si Dios prohibió las relaciones familiares si Dios prohibió las relaciones entre familiares cercanos y nosotros lo creemos, entonces también fue el mismo Dios que permitió las relaciones entre familiares cercanos y nosotros también lo creemos. Y no hay ningún problema, porque Dios es el que le dice la moralidad que el ser humano debe vivir, ¿cierto? Nosotros no vamos a condenar a Dios como los patos le van a tirar la escopeta, ¿no? Como dice el dicho. No, es Dios. Si creemos que es malo el día de hoy, es porque Dios dijo. Entonces, antes Dios no lo había dicho, Dios lo permitió. Y en su perfecta sabiduría, mis hermanos, Dios sabía que los primeros seres humanos no tendrían tantos problemas genéticos como los que se tendrían después con el tiempo. Adán y Eva no estaban dañados tanto genéticamente, empezaron a tener problemas, pero recordemos, Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, sumamente inteligentes. En Facebook estoy en un grupo que se llama Apologetas Cristianos, o Christian Apologetic, o Apologética Cristiana. Y hoy en la mañana estaba revisando ahí y una persona preguntaba precisamente de Caín y de la esposa de Caín. Y mencionaba, pero ¿cómo va a ser eso? Entonces, el día de hoy, hermanos, es que existen muchos problemas genéticos, ¿cierto? Y Dios lo sabía. Por eso Dios, en su perfección, a su tiempo preciso, dijo: no más. No se permite más este tipo de relaciones sexuales y da una lista grande, hermanos y hermanas. Entonces vean, Dios es perfecto, y avanzando, no existía el racismo. Era imposible que existiera el racismo. ¿Por qué? Porque solamente existía una sola raza, la raza humana. Acuérdense, hasta el día de hoy solamente existe una raza, y ya no voy a repetirles una vez más que debemos los cristianos dejar de hablar de razas, porque caemos en el engaño de los evolucionistas, que son los que están dividiendo en razas. No existen razas, existen grupos étnicos, existen culturas. Razas nada más existe una, y es la raza humana. De manera que ellos, hermanos, no tenían ningún problema de racismo. Eso vino ya con el tiempo, debido al pecado del ser humano, al orgullo, a la arrogancia, y gracias a la teoría de la evolución. Acuérdense que aún Hitler está comprobado que se agarró de esa ideología para hacer lo que hizo con otra cultura, porque se creyó de que existen razas superiores y razas inferiores. Entonces vean, se veían ellos, los primeros seres humanos, como creación de Dios, y como hijos e hijas de los primeros seres humanos. Adán y Eva claramente le transmitieron toda su historia a sus hijos, absolutamente. Les dijeron todo, nos creó Dios. Y esto fue el principio. Nada más estaba tu mamá,
Eva, y Dios prohibió comer de esto. Y tu mamá, quién sabe cómo lo diría Adán, ¿verdad? Pero digo, y comimos, desobedecimos a Dios. Y esto fue lo que resultó. Pero ellos se pasaron la historia, la narración. Entonces ellos se veían como creación de Dios, los hijos de Adán y Eva, los nietos, los bisnietos, todos iban sabiendo, somos creación de Dios, somos creación de Dios, somos creación de Dios. El pecado entró en la humanidad. Hasta el día de hoy, ustedes le dicen eso a sus hijos también. Y yo le digo eso a mis hijos también. La misma historia, somos creación de Dios. Pero al principio de la creación, Adán y Eva, Adán especialmente por ser la cabeza número 1 de la raza humana, él pecó y eso es lo que resultó. Por eso es lo que vemos el día de hoy, amigos. Por eso vemos tanto pecado. Por eso hay tanta maldad el día de hoy. Por eso hay tantas injusticias. Por eso hay tanto dolor, tanta tristeza, tanto sufrimiento, tantas enfermedades, tanta muerte, tanta confusión en la gente que ha rechazado la verdad de la palabra de Dios. Porque los hijos de Dios se supone que tenemos la verdad, hermanos, en nosotros. Y es simplemente ir a la Biblia y creerla así como está. No meterle cosas como los que han venido tristemente el día de hoy en la vida cristiana, que le están metiendo, le quieren, una palabra veracruzana es aticuñar. Yo no sé si ustedes la conocen, pero te quieren aticuñar en la Biblia cosas que no están en la Biblia, para acomodar las enseñanzas del mundo, de la evolución, del ateísmo, y la quieren meter en la Biblia. Pero se supone que los hijos de Dios no hacemos eso. Aquí en la palabra de Dios está la verdadera y auténtica solución al problema del racismo que existe en la humanidad el día de hoy. Y lo vuelvo a decir, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, está la verdadera y auténtica solución al problema del racismo que existe en nosotros, en la humanidad, el día de hoy. Si tan solo le creyeran, ¿es cierto? Si tan solo lo creyeran. Pero el ser humano quiere encontrar la solución al racismo prácticamente con racismo. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Quieren combatir el racismo con racismo. Es como combatir el odio con más odio. Eso es absurdo, porque han alejado de la palabra del Señor. Entonces no pueden, no tienen solución, no saben más qué hacer la gente para combatir el problema del racismo. Y si tú crees el testimonio de las Sagradas Escrituras como palabra de Dios, no tendrás ningún problema de racismo en tu corazón. Porque es imposible. No podemos, hermanos, a menos que niegues la Biblia y que aceptes la filosofía del mundo de que existen varias razas. De acuerdo a la Biblia, todos pertenecemos a la misma raza. Del tez clarita, morena o de cualquier color. Acuérdense que no hay color de piel blanca. Miren, esto no es blanco. No hay color de piel negra. ¿Entiendes? Son tonalidades en el ser humano y depende de la melanina, nada más. Hay una gran gama en la raza humana de colores de piel. Y hay culturas, eso sí. Y no estoy diciendo que entre las culturas no puede haber diferencias, ¿cierto?, culturales y que haya conflicto. Yo no estoy hablando, no me refiero a eso. Pero no hablemos de razas, de problemas raciales. Acuérdense que tampoco existen los matrimonios interraciales. Eso es falso. No existen matrimonios interraciales. No puede. ¿Por qué? Porque nada más hay una raza. Entonces, esa terminología de tú aceptas, de hecho hay muchas iglesias cristianas, hermanos, tiempo atrás, no sé, el día de hoy puede haber de seguro, que no aceptan que cristianos se casen con otra raza que no sea la suya. ¿Por qué, hermanos? ¿De dónde sacaron eso? Bueno, hermanos, tanta influencia de la filosofía del mundo.
No existe. Y uno, ni lo mande Dios, que una persona blanca, como le dice, se case con una persona de raza negra. ¿Cierto? ¿Cómo va a ser eso? No existen matrimonios interraciales. Sea que se case un blanco con uno de piel negra, o morena, o cafecita, o más clarita, es la misma raza, no existe entre razas. Ahora, puede haber serios problemas culturales. Por eso, cuando dos personas de culturas diferentes se enamoran y se van a casar, lo más recomendable es que se conozcan y que aún vayan a consejería para tratar las que puede haber grandes diferencias culturales, ¿cierto? Que eso sí les puede perjudicar o afectar en el matrimonio. Entonces, es imposible que exista el racismo cuando se aceptan las verdades del libro de Génesis así como están. Esta es la verdad de nuestros orígenes. Pero el día de hoy Satanás está atacando la historicidad del libro de Génesis. ¿Qué cosa está haciendo Satanás para atacar la historicidad, la autoridad de la palabra de Dios? Satanás está usando a gente que no es cristiana y está usando a gente que es cristiana. Tristemente. Gente que es cristiana pero que se han tragado la mentira de los no cristianos y que han querido aceptar poco a poco filosofías y mentiras de la falsa ciencia y del evolucionismo. Lo han aceptado y son ahora tristemente teólogos y pastores que están apoyando al enemigo. Han caído en el engaño. ¿Por qué? Porque empezaron dudando de la historicidad del libro de Génesis. Aquí en Ministerio Plenitud de Vida, recuerdan, hermanos y hermanas, es algo que creemos. Creemos que el libro de Génesis, especialmente los capítulos 1 al 11, es la autoridad, es autoritario, es narración de los orígenes del ser humano, de la humanidad. Lo creemos así, es literal, es narración de historias así como sucedieron. El momento en que nosotros o tú empieces a cuestionar eso y a rascarte la cabeza y decir, pero la ciencia dice que pasaron millones de años, en el momento que tú hagas que el enemigo te haga razonar de esa manera, el hombre está correcto, la Biblia está equivocada. En ese momento, hermanos, empieza una espiral hacia negar toda la Biblia. Así es como empieza, y es cuando la gente ya que es cristiana, a un pastor le dicen, ya no creo más la Biblia, ya no soy cristiano, ya no creo en Dios. ¿Por qué? Porque según la Biblia, Dios dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Empiezas dudando y cuestionando que lo que Dios nos dice claramente en el libro de Génesis y dices, no, es que Dios no nos quiso decir lo que nos dijo. Lo que quiso decir Dios es, y apelas a la falsa ciencia, a las teorías y filosofías del mundo. Eso fue lo que quiso decir Dios. Entonces, pues aunque dice esto, pero esto no es verdad. Al final del día, lo interesante es que los mismos científicos que niegan la historicidad de Génesis así como está, niegan la existencia de un Adán y de una Eva, los mismos científicos niegan la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿También vas a creerle a los científicos? No vas a escoger. Aquí los científicos están diciendo la verdad, pero aquí están diciendo la mentira. Pero ¿cuál es tu fundamento? ¿En qué te vas a basar? Lo más seguro es, la ciencia está equivocada si la palabra de Dios contradice. La palabra de Dios siempre es correcta, es verdad, y es autoridad final. Entonces la ciencia, sea lo que diga, hermanos, se equivoca. Caín, de acuerdo a lo que leemos, edificó una ciudad, versículo 18, perdón, versículo 17. Caín tuvo un hijito de su esposa, la cual concibió y dio a luz a ¿quién? A Enoc. ¿Y qué hizo Caín? Edificó una ciudad y le llamó, ¿cómo?
El nombre como el nombre de su hijo. Entonces, ¿cómo era la ciudad? Enoc. Porque Caín quiso ponerle a esa ciudad el nombre de su hijo. Es interesante, ¿cierto? Porque el día de hoy también existen nombres de ciudades como nombres de personas, ¿cierto? O apellidos. Washington, ¿cierto? Una capital. Bueno, aquí no sabemos si primero fue la ciudad y después la gente empezó a ponerse ese nombre, o el nombre de una persona se la pusieron a la ciudad. Dallas, ¿han escuchado el nombre Dallas o apellido Dallas? Y está la ciudad de Dallas. Morelia, ¿cierto? Morelia es una capital, un estado de México. La gente le pone hasta a sus hijos el nombre de colores. ¿Han oído el nombre azul? Azul rosa también, de una flor violeta, le ponen estrella, a sus hijos le ponen sol o flor, etc. Bueno, aquí Caín le quiso poner a esa ciudad el nombre de su hijo y la llamó Enoc. Bueno, versículos 18 a 22, vean, ustedes ya lo leyeron o ya lo están leyendo, hermano, del 18 a 22. Habla de habilidades, talentos, destrezas en el ser humano. La semana pasada les adelanté un poquito. Pero, ¿saben, hermanos, lo que es un talento? Tiene talento, ¿cierto? Escuchamos la palabra, es talentosa, él es muy talentoso, tiene talento. ¿De dónde viene eso? ¿Qué es, para empezar, un talento? Bueno, un talento es una unidad antigua para medir valor, costo, precio. Un talento es una unidad antigua para medir valor. Lo usaron en Grecia, en Roma y en el Oriente Medio. Más o menos, de acuerdo a la medida de un talento romano, anoten, hermanos, 32 kilos de oro o de plata. Un talento. Imagínense 64 libras de oro, 32 kilos, hermano. Entonces, cuando le daban un Jesucristo, un hombre, bueno, narra la historia, ¿cierto? Dice que un hombre le dio a sus siervos, a uno, ¿cuántos talentos le dio? 5 talentos, hermanos. 5 por 32, imagínense cuántos kilos de oro o de plata. Millones en dólares el día de hoy. A otro le dio 3 talentos y a otro le dio 1. Creo 5, 2 o 5, 3 y 1. Y recuerdan la historia. ¿Qué sucedió? Y se fue. Le dijo, aquí está el talento de acuerdo a la capacidad de cada uno. Vean, hermanos, Mateo capítulo 25. Si quieren abrir, y en los minutos que nos quedan, Mateo capítulo 25. Versículo 14. Mateo 25, 14. Ahí está esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con respecto a los talentos. Pero aquí Cristo está hablando acerca del reino de Dios. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y a uno le dio 5